Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva el nombre de modelos de la macroeconomía. Para iniciar con ese tema, vamos a abarcar nuestro primer punto que dice oferta y demanda agregada nacional y su efecto con la economía internacional. Nos dice que el modelo de oferta y demanda agregada resulta muy útil para analizar la inflación, el desempleo y el crecimiento. Para esto vamos a hablar sobre la oferta agregada. Nos dice que es el valor total de los bienes y servicios que estarían dispuestos a producir las empresas en un periodo de tiempo determinado. Ahora, la oferta está enfocada hacia los factores de producción, como por ejemplo la tierra, el trabajo, el capital y la productividad total de los factores. Ahora, nuestro siguiente tema habla sobre la demanda agregada. Nos dice que es un periodo que está determinado por el gasto total en consumo privado, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas. Los componentes de la demanda total del producto son los gastos del consumo de las economías domésticas, gastos de inversión de las empresas o economías domésticas, compras de bienes y servicios por el sector público y la demanda extranjera. Ahora, la curva de demanda agregada establece las relaciones entre los mercados de bienes y de dinero. La curva de oferta agregada refleja la compensación entre el mercado de bienes y los factores de producción. Y pues aquí tenemos una representación gráfica sobre la curva de demanda y la curva de oferta. Nuestro siguiente tema habla sobre la propensión marginal al consumo y ahorro. Para comenzar, pues vamos a definir unos conceptos básicos. Uno de ellos es el consumo. Nos dice que es el intercambio de bienes. Dice generalmente se intercambian dinero o tiempo por cosas y o servicios para obtener una utilidad personal derivada de las satisfacciones de necesidades. También tenemos lo que es el ahorro, nos dice que es la parte de la renta que no se consume, es decir, el ahorro es igual a la renta menos al consumo. Propensión nos dice que es la tendencia o atracción hacia algo. Propensión marginal al consumo. Este nos dice, o más bien mide cuándo se incrementa el consumo de una persona y cuándo se incrementa su renta disponible. Los ingresos de los que dispone después de pagar impuestos en una unidad monetaria. La propensión marginal al ahorro nos dice que es una métrica empírica que cuantifica el ahorro inducido. El concepto que ante un aumento en el nivel de ingreso disponible aumentará el nivel de ahorro. Determinantes de la propensión del ahorro. Eh, Esta pues posee características individuales de la población. En este grupo vamos a mencionar, por ejemplo, la edad, el estado civil, la valoración individual del futuro en términos del presente y la valoración individual del ahorro. Como segundo punto, características económicas de la población. Aquí se van a abarcar, por ejemplo, la magnitud del ingreso disponible, la distribución del ingreso, las políticas de las empresas en materia de distribución de beneficios y el estado de desarrollo económico de la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre qué es el equilibrio macroeconómico. Nos dice que se traduce en que la producción llevada a cabo por una economía es demandada conjuntamente por la totalidad de agentes económicos existentes en la misma, tanto de carácter privado como público. ¿Qué tipos de equilibrios macroeconómicos hay? Bueno, aquí hay dos, uno que se conoce a corto plazo y a largo plazo. En el de corto plazo encontramos la demanda agregada y la oferta agregada. ¿Ok? Bueno, a corto plazo nos dice que ocurre cuando la cantidad demandada de PIB real es igual a la cantidad ofrecida de este. Es decir,
Se da en la intersección de la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada de corto plazo. A largo plazo sucede cuando la oferta agregada no refleja la producción real, sino otra potencial o de largo plazo. En este caso, producción potencial y demanda agregada son las variables que determinan el nivel de precios. Esto repercute, por lo tanto, en la tasa de salario nominal. ¿Cómo se representa el equilibrio macroeconómico? Bueno, en esta gráfica encontramos digámoslo así, dos líneas. Una de ellas representa la oferta agregada y otra la demanda agregada. El punto de encuentro se le conoce como punto de equilibrio y es así como se representaría el equilibrio macroeconómico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los efectos multiplicadores. Nos dice que el efecto multiplicador en la teoría macroeconómica es el efecto que se produce cuando un incremento en una variable X produce una fluctuación en otra variable, produciendo un mayor incremento en esta última. Eso se produce por el hecho de que la variable X se integra como uno de los componentes en la variable Y. Ahora, ¿cómo se produce el efecto multiplicador? El efecto multiplicador es un proceso mediante, como ya decíamos, una variable X influye en otra variable Y, en el que X es un componente de Y. Por ejemplo, supongamos que tenemos una economía en equilibrio. Supongamos que se produce un incremento externo en la inversión por valor de 1.000 euros, teniendo en cuenta que la propensión marginal al consumo en dicha economía es de 0,5. Es decir, que por cada euro que se incremente la inversión, se destinarán 0,5 euros al consumo. Este es un ejemplo de cómo se produce el efecto multiplicador. Tipos de multiplicadores. Aquí podemos destacar varios, los cuales son los que voy a mencionar. Uno de ellos se le conoce como fiscal. Nos explica los efectos sobre el PIB cuando suben o bajan los impuestos. Hay otro que lleva el nombre de gasto público, que nos muestra lo que ocurre cuando se producen incrementos o decrementos en el gasto público. También hay uno que se le conoce como inversión, donde explica los efectos que se producen cuando aumenta o se produce la inversión. Monetario se produce cuando se produce un incremento o decremento en la oferta monetaria. Y por último tenemos el comercio exterior, que mide los efectos que se producen en el Producto Interno Bruto cuando se produce una variación en las exportaciones netas. Ok, aquí vamos a hablar de una ecuación. El modelo que vamos a utilizar como marco de referencia para analizar el modelo clásico proporciona una representación muy simplificada de las decisiones básicas de los agentes económicos. Para ello supondremos una economía cerrada que produce un único bien y con el que satisface la demanda de consumo, que es la C, la de inversión, que es la I, y el gasto público, que es la G. Es así como está representada esta ecuación. Ahora tenemos la balanza comercial y el comportamiento de X y M. A través de la balanza comercial se puede obtener más información sobre las exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento determinado. En concreto, esta balanza indica la diferencia entre los bienes de un país que vende al exterior y los bienes que adquiere a otro país. Ok, tenemos aquí otro tema que dice resultado de la balanza comercial. Nos dice que si la diferencia resultante es positiva,
Existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable. Eso significa que las ventas al exterior de un país determinado superarán las compras. Y tenemos el resultado obtenido negativo. Dice que si existe un déficit comercial y la balanza comercial es desfavorable, en este caso las importaciones son mayores a las ventas al exterior que tiene un país en un periodo determinado. Y hasta aquí hemos concluido con esos temas. Espero que esos temas sean de ayuda y que les pueda funcionar todos los temas aquí abordados. Muchas gracias y hasta luego.